Bien, segunda parte. Regla de Kirchhoff de las mallas, es decir, la conservación de la energía. ¿Dónde me voy a apoyar yo aquí para obtener, o sea, en qué? Fijaos, vamos a llegar a algo que ya conocéis, de una forma que vosotros expresáis de una forma sencilla, que se expresa de una forma relativamente sencilla, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo se llega realmente con lo que ya conocéis? Lo que ya conocemos es las leyes de Maxwell. O sea, lo que gobierna todo el electromagnetismo. Me voy a fijar en una de ellas. Fijaos en una cosa, si yo lo que quiero trabajar es con energías, es decir, energía, trabajo, ¿no? O sea, quiero ver cuál es el trabajo que se está realizando sobre una carga eléctrica que está fluyendo, moviéndose a lo largo del circuito. ¿Qué tipo de integrales son las que voy a tener que calcular? Repito la pregunta. ¿Perdón? Efectivamente. O sea, eso es lo primero que uno tiene. Es decir, ahí lo que voy a tener son integrales de línea. Analizar qué es lo que está ocurriendo a lo largo de un camino que vamos a hacer cerrado, pero bueno, en principio uno diría una integral entre un camino determinado en el espacio. Claro, ese camino, ¿por dónde va a ser? Precisamente por elementos del circuito. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿y en qué? Estamos trabajando con el campo eléctrico, ¿no? Entonces, uno diría, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre una carga? El campo eléctrico que hay dentro, ¿no? Por la carga, Q por E. Tendríamos eso. Es decir, que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Una integral, como ha dicho Selina muy bien, una integral de ese estilo, cerrada o no cerrada, para ver el trabajo que se está realizando. Bien, es decir, que la carga la puedo sacar fuera, ¿no? Es decir, que lo que tendré aquí serán cosas de estas. Eso es lo que quiero analizar. ¿Y cuál es qué ley de Maxwell? ¿En qué ley de Maxwell tengo yo una expresión en su forma integral que me dice cómo es precisamente esta integral en caminos cerrados? La ley de Maxwell que es la ley de Faraday, en su forma integral. La integral de camino del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado que llamo C. Esto va a ser igual a menos la variación del flujo del campo magnético a través del cambio del flujo del campo magnético en el tiempo a través de cualquier superficie cuyo borde sea C. ¿De acuerdo? O sea, que phi d es siendo S una superficie que no es cerrada, cuyo borde es C. Cualquiera. Para todas ellas va a ser lo mismo. Entonces, esto es lo que nos está expresando, esa es una ley fundamental, eso es como en la ley de Gauss, ley de Coulomb, precisamente, está describiendo lo que ocurre con el campo, con los campos electromagnéticos. Es otra faceta en lo que se refiere, fijaos, cuando nos fijamos en la integral en el flujo, en la integral de superficie, tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿no? Ahora, cuando nos estamos fijando en la integral de camino, tenemos la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es esto precisamente. De aquí vamos a tener precisamente la regla de Kirchhoff de los nodos. Primero, vamos a verlo en su caso más sencillo. Primero,
supongamos que vamos situación estacionaria, es decir, que no hay cambios, que los campos no dependen del tiempo. No hay dependencia temporal. Por un lado tenemos naturalmente la electrostática. Bueno, pero aquí en particular, ¿qué significa? Pues que esto si no hay variaciones temporales, esto es cero. ¿Sí? Magnetostática. Ok, os llegué a decir. Tenemos 4 ecuaciones, ¿no? Generales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se estudian? Pues uno ve los casos particulares, que es, ¿qué ocurre si no hay cambios temporales? Tienes, por un lado, y te fijas en el campo eléctrico, la electrostática. Si te fijas en el campo magnético, es decir, que las corrientes, fijaos, ¿qué quiere decir que no hay dependencia temporal? No hay dependencia temporal, por ejemplo, en las intensidades de corriente. Fijaos, que no hay dependencia temporal significa que tú tienes, porque ahora tenemos corrientes, fijaos, tenemos corrientes, no es que las cargas estén paradas, sino que tenemos corrientes, pero esas corrientes no cambian en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, eso es una situación, tú haces una foto, ahora, dentro de 10 minutos, dentro de 10 horas, y las fotos son iguales. Eso es lo que significa una situación estacionaria. No significa que no haya movimiento en este caso, ya os digo, tenemos intensidades de corriente, sino que esas no cambian. Lo cual es jugar también con el alumno un poco, si de verdad entendéis las condiciones en las cuales se aplican, veréis cómo a continuación, o dentro de nada, o en los PDFs, como uno de los primeros circuitos que se analizan después de los más sencillos, que son únicamente resistencias, es un circuito de corriente continua con condensadores, resistencia condensador, ¿no? Curioso. Y se aplica precisamente, vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí en el primer caso. Pero resulta que en ese circuito la intensidad depende del tiempo. Lo vamos a ver, lo vamos a integrar, lo vamos a resolver. Es decir, fijaos qué contradicción, ¿eh? Yo voy a analizar un circuito aplicando este primer caso, ¿no? Que no tengo dependencias temporales, o sea, voy a seguir la regla que me va a salir de esta manera, pero qué curioso que me van a salir que las corrientes dependen del tiempo, lo cual contradice precisamente la condición que estoy imponiendo. ¿Entendéis? Fijaos, cómo se juega ya sucio. No, hay la razón por qué eso es, entre comillas, correcto o muy cercano a la realidad, es porque realmente lo que importa, aquí a ver si os dais cuenta, es que haya cambios temporales, pero además que esos cambios temporales sean grandes, rápidos, por así decirlo. Si los cambios temporales... Ahora viene, fijaos cómo estoy relajando esta condición. De poner una condición que es rígida, exacta, es decir, aquí no, tiene que ser una situación estacionaria, no hay cambios en el tiempo. A decir, bueno, vamos a dejar que cambie un poquitín. ¿Qué significa ese poquitín? O sea, que los cambios no sean rápidos. ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Precisamente ver lo que es ese término. Uno dice que los cambios sean lentos implica que ese término es despreciable. Eso es la equivalencia. ¿Entendéis? Y en ese tipo de circuitos de resistencia y condensador, precisamente esos cambios son, bajo ese criterio, son lo suficientemente lentos como para que nosotros podamos despreciarlos. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Estrictamente no. Estrictamente eso es una mentira como un pimiento de grano. Vamos, es rotundamente falso. Pero, naturalmente, el error, por así decirlo, es tan pequeño que lo podemos considerar como una buena aproximación. ¿Habéis visto de una norma que es exacta a una buena aproximación? Otra vez la física es el arte de las aproximaciones. Es como te vas acercando a la realidad
intentando. Bien, vale, ahora no os preocupéis, dejo 5 minutos de descanso. Pero por completar ahora un momento en este primer caso. Tenemos esto, ¿no? E por diferencial de L igual a 0. ¿Qué es la primera consecuencia? Que es conservativo. Segundo, si es conservativa, que podemos hablar de potenciales, estrictamente. ¿Está claro? Es decir, que ya os estáis dando cuenta de que solo en esta condición es correcto hablar del cuál es el potencial en un punto del circuito. Solamente, estrictamente, es correcto en estas condiciones. ¿Cuándo? Cuando el campo eléctrico es conservativo, es decir, lo de la izquierda. Si no, siento deciros que, claro, eso no es verdad. Otra vez, a pesar de eso, uno hace un truco mental para poder seguir hablando de diferencias de potencial, aun cuando este término, el de la derecha, no sea cero. ¿Está claro? Pero eso, digamos, son trucos que te permiten resolver el circuito. No quita que no sea cierto. Vale, podemos hablar de potenciales. Y naturalmente podemos hablar de la energía potencial. Y ahora hacemos los 5 minutos de descanso y lo planteamos como en su forma que vosotros conocéis. Son y 17 y 22. Bueno, vamos a considerar un circuito sencillo. Ahora sí. Bueno. Por ejemplo, tenemos una batería. Una resistencia, si queréis un condensador, que ya hemos hablado de condensadores, una cosa como esta. ¿De acuerdo? Fijaos que estoy hablando de una batería, es decir, no es un generador de corriente alterna. Como os expliqué el otro día, cada batería viene caracterizada por lo que se llama la fuerza electromotriz epsilon de la batería. ¿Y eso qué es? Es la energía por unidad de carga que está suministrando esa batería o ese generador a una carga unidad. Es decir, la energía por unidad de carga que está suministrando. ¿De dónde saca la energía? Está almacenada en forma, pues por ejemplo, en una batería, en los enlaces químicos. Viene caracterizado, ¿no?, la batería por la fuerza electromotriz, que es la energía por unidad de carga que suministra. ¿Vale? Bien. Y esa energía que estamos suministrando a las cargas eléctricas que fluyen en el circuito, pues se está transformando la energía química o bien en calor en las resistencias, o bien se está almacenando en forma en el campo eléctrico dentro del condensador, o si tuviésemos una bobina en el campo magnético que estamos creando también. Bien. Vale. Pues para mí voy a escoger un camino, mi camino C va a ser precisamente la misma malla. Este circuito solo tiene una malla es un camino posible. Lo voy a describir de esta manera. ¿De acuerdo? Con un sentido. Yo voy a fijaos que cuando yo hago una integral de camino, lo que tengo que analizar es lo que tenía antes aquí, ¿no? Por supuesto, el camino es un camino cerrado, pero uno lo puede recorrer en un sentido, en el sentido horario, en el sentido antihorario. O sea, el sentido es importante, porque si no cambia el signo. Bueno, pues lo estoy recorriendo de la manera que la he denotado, en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora empiezo en un punto. Me da igual, en cualquier punto del circuito. En algún punto tendré que empezar a hacer estos cálculos. Entonces digo, bueno, pues ¿qué va a pasar cuando yo paso desde este punto, cuando hago la integral de camino desde aquí, desde el punto 1 hasta el punto 2? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo me pregunto.
como estamos en el caso que estamos analizando, puedo decir, bueno, es un campo eléctrico conservativo, puedo hablar de potencial. Fijaos que me estoy moviendo, estoy haciendo la integral desde aquí, tiqui, 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 hasta allá. Me estoy moviendo con el campo eléctrico, ¿no? Fijaos que estoy suponiendo, bueno, eso que acabo de decir no queda nada bien. Voy a decir, me estoy moviendo en este sentido y lo que tengo que ver es precisamente el cálculo de esto. Esto va a ser nada más que 1, para este tramo, 1, 2, E por diferencial D. ¿No? Si yo le pongo un signo menos, esto sería naturalmente la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. ¿No? Eso quiere decir que si yo evalúo esa integral, pues va a ser cómo es el potencial en el punto inicial, potencial eléctrico, menos el potencial en el punto final que estoy tomando en ese tramo. ¿De acuerdo? Uno puede decir, desde ese punto de vista, sí, considerando que la corriente siguiese ese sentido, cómo está cayendo el potencial. Es una forma de cómo está variando el potencial entre el punto 1 y el punto 2. En el sentido, fijaos, cómo estoy escogiendo yo el camino, la integral de camino. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Entre el 2 y el 3. Esto, lo que estoy haciendo es entre 1 y 2, más la integral entre 2 y 3, más qué ocurre entre 3 y 1. Es esto. Estoy evaluando la integral a tramos, desde 1 hasta 2, desde 2 hasta 3, desde 3 hasta 1, y ahí he cerrado el camino, ¿no? Vale, ¿qué ocurre aquí? El primero ya tenemos que sería la caída de potencial entre 1 y 2. Si yo aplico, fijaos, es una resistencia. Si yo aplico la ley de Ohm, ¿qué es lo que tendría, por cierto? Efectivamente, es decir, que esto me daría, como es la intensidad, por la resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Normalmente una ayuda os lo ponen los PDFs. Vosotros marcad con más y menos, en las baterías viene dado, no decimos. Y ahí estáis viendo si cae el potencial o sube el potencial en el sentido que estáis vosotros tomando, recorriendo el camino. ¿De acuerdo? Ahí estoy considerando, fijaos, las caídas de potencial las estoy tomando como positivas desde el momento en el que este signo menos lo he puesto a la izquierda. ¿Está claro? Es decir, es positivo si está cayendo el potencial, si el potencial el 1 es mayor que en el 2. Una fuente de errores típica en esto de los circuitos es precisamente el convenio de signos. ¿Entendido? Es la fuente de, diría yo, es la fuente de error más habitual o primera o más. Entonces hay que, fijaos de dónde viene tener claras las ideas. Tener claras las ideas es tener claro esto. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Ahora me estoy encontrando, por decirlo así entre comillas, con el condensador, con el otro elemento del circuito. Supongamos que yo el condensador lo tengo cargado de esa manera. Supongamos, no os preocupéis, si está al contrario también lo puedo hacer. Supongamos que está, ¿cómo sería el campo eléctrico entre las placas del condensador? De esa manera, ¿no? Este sería el campo eléctrico E, dentro del condensador. De tal manera que entonces tendríamos aquí, al pasar de este punto a este punto, ¿cómo es la diferencia de potencial entre las placas del condensador?
¿De acuerdo? En algún momento tenéis que ya estar con la escopeta disparando, diciendo, bueno, y si o sea, digamos, en algún momento lo del signo, ¿en dónde se va a ver reflejado? No os preocupéis, ahora lo vais a ver. Claro, lo mismo que yo apliqué aquí la ley de Ohm, aquí de alguna manera tengo que relacionar la diferencia de potencial con ese elemento. Ese elemento es un condensador. Yo tengo una relación entre la carga y la diferencia de potencial, ¿no? A través de la capacidad. Definíamos la capacidad como la carga dividido por la diferencia de potencial entre las placas, si lo recordáis. Es decir, que en este caso, fijaos, tendríamos que V3 menos V2 sería Q dividido por C. Siendo Q la carga, fijaos, si este está cargado positivamente tendré más Q y aquí tendré menos Q. ¿De acuerdo? Tal y como habíamos visto a la hora de definir un condensador. Teníamos ahí dos superficies metálicas, dábamos la misma carga, quitábamos carga de una y la llevábamos a la otra, de esta manera. Entonces es ahí donde se va a ver reflejado el signo, precisamente. Si yo estoy tomando positivo o negativo, aquí precisamente tengo más Q y menos Q. Y esto tendría que ser Q dividido por C, lo que he puesto yo aquí. Si hubiese tomado menos más, lo cual es posible, entonces fijaos que en vez de caer el potencial, estoy subiendo en el potencial al pasar de 2 a 3. Eso significaría que entonces aquí lo que tendríamos sería un signo menos. ¿De acuerdo? Recomendación. Ambas cosas son posibles. El resultado, o sea, expresarlo en forma de ecuación, va a estar, uno lo puede hacer correcto de una manera o de otra, poniendo más, menos o menos, más. ¿De acuerdo? Al final, naturalmente, al resolver el circuito te dirá cuál de las dos cosas que has tomado es correcta. Si lo que has tomado es correcto, entonces no te va a cambiar el signo. Si tú has tomado, por ejemplo, más, menos, ¿no? En este caso es evidente que iba a ser así, pero en otros casos no es evidente. En circuitos más complicados, entonces si te sale que Q es positivo, entonces has tomado justo el convenio de signos correcto. ¿Que te sale negativo? Ningún problema. Lo único que te quiere decir es que el condensador está cargado al revés, de cómo has supuesto tú. La recomendación que os hago es la siguiente. Vosotros escogéis el camino, la malla. En este caso solo hay una posible. En otros casos habrá más. Escogéis la malla, el sentido cómo recorréis la malla. Y ponéis el más menos en los condensadores de tal manera que, justo de la misma manera que he puesto yo inicialmente. Positivo, pasáis del positivo al negativo. Positivo al negativo, positivo al negativo. No os preocupéis que luego, a la hora de resolver para cada uno de los condensadores, vais a resolver también para las cargas. Si os salen positivas, los resultados en Q, en las cargas de cada condensador, habéis tomado, el resultado te indica que es precisamente la polaridad que tú has tomado inicialmente, más o menos. ¿Que sale negativo? Ningún problema. Lo que te está indicando el resultado es precisamente que la polaridad es la contraria. Pero yo creo que es mejor que no andéis dudando si pongo más menos o menos más, pensando ¿y cómo fluirá ahí la corriente? No os preocupéis, ningún problema. ¿Entendéis? El resultado os va a indicar, es decir, que no perdáis el tiempo y seguid un convenio habitual que es lo recorro de esta manera, paso del más al menos. ¿En dirección de la malla? En el dirección de la malla. Sí. ¿De acuerdo? Si alguno quiere hacerlo de la otra manera, no hay ningún problema, siempre y cuando entonces tengáis en cuenta que si yo pongo más menos, paso de más a menos, aquí he puesto un más Q, si paso de menos a más, es menos Q dividido por C. Porque lo que estoy es precisamente subiendo en el potencial. Si yo considero que la polaridad del condensador es menos más, al pasar del menos al más, estoy subiendo el potencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos en el punto 3. Ahora ya solo nos queda, para cerrar el circuito, pasar por la batería. De 3 a 1.
¿cómo es el campo eléctrico dentro? Fijaos, si este es el más y este es el menos, lo que tengo es que dentro de la batería el campo eléctrico va también en ese sentido, del borne positivo al borne negativo. Claro, uno dice, uy, en los otros elementos las cargas se están moviendo por el campo eléctrico, a favor del campo eléctrico, por así decirlo. Si es una carga positiva, estamos pensando que los portadores son positivos, se mueven con el campo eléctrico, ¿no? Si son portadores negativos, en sentido contrario. Vale. Pero dentro de la batería pasa una cosa curiosa, que si tenemos una intensidad de corriente se tiene que cerrar el circuito. Justo dentro de la batería las cargas se están moviendo contra el campo. Se mueven contra el campo. Anda, ¿y cómo es eso posible? Precisamente gracias a la energía química que tenemos dentro de la batería. Es decir, que ahí está ganando al moverse las cargas. Si son positivas, estamos cerrando así, ¿no? Se están moviendo de esta manera contra el campo y tendremos que están ganando. Tendremos aquí, esto es V3 menos V1. Ganamos potencial. Si gana potencial, quiere decir que está ganando energía potencial. ¿No? ¿Y cómo es posible que gane energía potencial? Gracias a que se está transformando energía, por ejemplo, en el caso de una batería, energía química, en energía potencial. ¿De acuerdo? Por cierto, antes cuando hablaba de las baterías decía que estaban caracterizados por la fuerza electromotriz. Fijaos que ahí la palabra fuerza os dije, os comenté, tiene una razón histórica, porque durante mucho tiempo, durante siglos, estuvo hablando de fuerza para la fuerza, como lo conocéis, y para energía. Hasta que hubo un momento a mitad del siglo XIX en el cual, digamos, esas dos magnitudes que son diferentes, están relacionadas pero son diferentes, había que utilizar dos nombres diferentes y fue cuando se introdujo la palabra energía. Pero ha quedado en ciertos momentos, en ciertos puntos de la física, por ejemplo aquí cuando uno habla de fuerza electromotriz, está hablando por la energía por unidad de carga, ¿entendéis? Lo mismo que en el teorema de las fuerzas vivas y esas cosas que estudian a veces los ingenieros. Vale. Es decir, que lo único que estamos aplicando aquí es la conservación de la energía. Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Naturalmente la fuerza electromotriz. Estaba diciendo que en un momento se caracteriza todas las baterías por una fuerza electromotriz. Todas las baterías, o sea, que es decir, ¿cuál es la diferencia de potencial que suministra? Eso es lo que acabo de poner aquí, ¿no? Y uno piensa que en las baterías ideales la diferencia de potencial que suministra es independiente de la intensidad de corriente que está pasando por la batería. Eso es una aproximación. Eso no es real. Todas las baterías tienen una pequeña resistencia. Realmente, una batería sería una cosa como estas. Sería una pequeña resistencia interna, tiene una resistencia interna y tiene, por ambas cosas, viene caracterizado. Tengáis así, si lo veis en los libros. Es decir, que uno tiene que decir cuánto es epsilon y cuánto es R. De tal manera que, claro, en los bornes de la batería externo va a depender la diferencia de potencial que vais a tener entre un punto y otro de cómo es la intensidad de corriente que está pasando. Evidentemente, cuanto mayor es la intensidad de corriente que pasa, ¿no? Entonces la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos es menor. ¿De acuerdo? Es decir, que si uno tiene 12 voltios, cuando está, fijaos, no pasa nada de corriente, uno mide 12 voltios, lo conecta en un circuito, está pasando corriente, entonces vuelve a mirar cuál es la diferencia de potencial, es menor.
Cuanto mayor es la intensidad, ley de Ohm, lo que estoy aplicando ahí, porque aquí tengo una caída de potencial correspondiente a la intensidad que está pasando por R, el valor de la resistencia interna de la batería. Bueno, con eso ya hemos caracterizado lo que es una batería normalita. Bien, o sea que tenemos aquí epsilon. Eso quiere decir cuidado, aquí teníamos V3, aquí puse una cosa que no era correcta. ¿Cuál? Estoy poniendo V3 menos V1. Es un menos. Estoy subiendo el potencial. Es decir, que al hacer este cálculo, ¿no? hemos visto que nos quedaba I por R más Q dividido por C, o sea, esto es el V1 menos V2, esto sería V2 menos V3, y ahora aquí teníamos menos epsilon, que teníamos aquí V3 menos V1. Y esto igual a 0. Y ya está. Esta es la regla de Kirchhoff de las mallas. ¿Cómo se traduce en palabras de una manera así coloquial o más? Pues que la suma de las subidas de potencial a lo largo de una malla tiene que ser igual a las caídas de potencial a lo largo de la misma malla. O si tú tomas como subidas positivo, o eso depende del convenio de signos que utilices, las subidas de potencial más las caídas de potencial, si no contrario, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien, pero ya podemos completar un poco y acercarnos incluso a los circuitos. ¿Qué ocurre en el caso general? Segundo. Caso general, es decir, cuando no estamos en una situación que los campos sean independientes del tiempo, sino que dependen del tiempo. Teníamos entonces esta expresión. ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo se llega a la regla de Kirchhoff de las mallas en el caso de circuitos de corriente? Fijaos que de corriente alterna, claro, variaciones en el tiempo, por eso digo de corriente alterna, o sea que el punto 1 primero, vosotros lo podéis poner como título si queréis, regla de las mallas para circuitos de corriente continua, y este segundo, regla de las mallas en circuitos con la salvedad que os hice, que hablamos en el primero de circuitos de corriente continua y meto un condensador y vamos a ver que varía en el tiempo con la salvedad que os hice. Esas variaciones son despreciables, despreciables, de tal manera que lo agrupamos en el punto 1 y no en el punto 2. Bueno, pues cuando uno ve esto, claro, es que esto va a ser distinto de 0. Eso quiere decir, primera consecuencia, que no es conservativo. Segundo, que no podemos hablar de potencial, no podemos hablar de potencial eléctrico. Ambas cosas. Eso es estrictamente así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es lo mismo, voy a poner un circuito, perdonad, voy a poner un generador de corriente alterna. Una resistencia, un condensador, y este elemento es una bobina. Y una resistencia. Y lo que tengo que hacer es este cálculo. Entonces empiezo. Voy a recorrer el camino en un sentido, en el que yo marco. Que marca, uno manda.
El que resuelve el circuito manda. ¿De acuerdo? Bueno, pues en ese sentido. C. Y ahora volvemos otra vez. Uno empieza en un punto y va pasando por cada uno de los. Más 3, 4, más 4, 1, d por diferencia. Porque uno empieza haciendo lo mismo. De 1 a 2, que es donde tenemos el elemento de la resistencia, tendremos. Ahora es donde uno dice, claro, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Hablar de diferencia de potencial. O sea, que tengo un potencial en uno y un potencial en... Eso no es correcto, porque el potencial no está definido. Fijaos que si yo... ¿Qué quiere decir? Que si yo recorro, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, para que os deis cuenta, si yo hago el cálculo D por diferencial dL de esta manera, me va a salir diferente que si yo lo hago por el otro lado. Eso es lo que significa que no es conservativo. Yo tengo campo eléctrico a lo largo del circuito. Si yo hago el cálculo de esta manera, de 1 a 2 por el A, o del 1 a 2 por el B, resulta que te salen dos números diferentes. Eso es lo que significa. ¿Por qué por ser corriente alterna no es conservativo? Por este término. Porque es distinto de cero. Porque al tener un campo magnético que es, primero, porque si tienes corrientes que varían en el tiempo, esas corrientes producen un campo magnético que es variable en el tiempo. Al ser un campo magnético variable en el tiempo, producen un flujo del campo magnético variable en el tiempo. Por lo tanto, distinto de cero. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Es así. O sea, es realmente uno dice, oh, eso es verdad, ¿no? O sea, las corrientes producen campos magnéticos y las corrientes dependen del tiempo, van a producir campos magnéticos que dependen del tiempo. El flujo que voy a considerar, ahí habría muchos aspectos. Uno puede generar, si el circuito tiene esa forma, no cambia la forma ni nada. Puedo calcular el flujo a través de una superficie cuyo borde sea precisamente ese circuito, C, el camino que estoy escogiendo, va a cambiar en el tiempo, ¿no? Si cambia B, cambia el flujo. Por lo tanto, es distinto de cero. Así de sencillo. Vale. Muy bien. Aún así, entonces, fijaos, y eso es lo que hace en una de las lecciones Walter Lewin. A ver si me acuerdo de cuál es, en algún momento yo os la pongo. Coge un voltímetro y hace las mediciones y muestra que son dos números diferentes. Si yo voy de 1 a 2 por aquí o de 1 a 2 por aquí, es diferente. En el circuito anterior, en la parte 1, si yo iba en un sentido o iba en el otro, sale lo mismo. Eso lo tenéis que tener claro. Pero claro, aquí no queda más remedio que resolver el circuito de una manera que entienda o sea, que resuelva uno fácilmente. Y aún así es donde viene el momento de decir, voy a hablar de potenciales. Y voy a recorrer y voy a decir, en este sentido, que de 1 a 2 cae el potencial, perdón, V1 menos V2. Cae el potencial V1 menos V2. Fijaos que esto es entre comillas, porque es asociar un potencial a un punto del circuito. Aún así estamos diciendo el cálculo del campo eléctrico, la integral del camino del campo eléctrico por diferencial de L en este tramo que estoy siguiendo por ahí a través de la resistencia, digo que es una diferencia de potencial. ¿Entendéis? Claro, yo puedo, independientemente de que sea conservativo o no conservativo, eso es independiente, yo puedo aplicar la ley de Ohm. Por lo tanto, esto va a ser I por R. Eso no es una aproximación, eso es así.
Vale, de 2 a 3. Es decir, que pasamos otra vez. Supongo que el condensador está cargado de esa manera. Como os dije, intentad hacerlo así y así no os equivocaréis. Os equivocaréis, creo que menos. Uno dice, pues entonces aquí el campo eléctrico es de esa manera. Otra vez uno vuelve a decir, tendré una diferencia de potencial entre V2 menos V3. ¿Y eso cómo está relacionado con la capacidad del condensador? Como Q dividido por C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora uno pasa del 3 al 4. Ese es un paso también mentalmente que es un... Es decir, ahí tienes una bobina. Una bobina es un cable muy enrollado, por así decirlo. Lo que estamos haciendo es realmente aquí con este símbolo, lo mismo que en el caso de la resistencia, es concentrar el efecto ¿de qué? Del cálculo en el flujo del campo magnético sobre la superficie cuyo borde es el camino que estamos tomando, pues diciendo sobre todo en esta parte. Ahora pensad en lo siguiente. Mañana cuando baje, si yo tengo una bobina, ¿no? Aquí tengo la batería o el generador, me da igual, lo que sea. Fijaos lo que significa el flujo del campo magnético, flujo de ese vector, de ese campo vectorial, a través de una superficie cuyo borde es todo lo que he marcado yo ahí. Uno dice, uff, va a ser una figura un poco curiosa, pero se puede hacer, porque aquí naturalmente la superficie también, el borde es en la bobina. Sobre todo el área entonces de esa superficie donde se va a encontrar. Pensad que esto es como si fuese la suma de muchas espiras. No es que sea realmente eso, porque están todas unidas, pero uno puede mentalmente decir el área correspondiente al flujo será el área de esto, 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 más naturalmente el área correspondiente a eso que acabo de rayar yo al final. Pero claro, el área de esto cuando tienes a lo mejor 20.000 vueltas es muchísimo mayor que el área que tengo yo aquí marcado, rayado en este momento. De tal manera que tú estás, por así decirlo, despreciando el efecto del flujo del campo magnético aquí y estás considerando solo en eso. ¿Entendido? Realmente es el flujo en toda la superficie cuyo borde es el camino cerrado. Por eso, la contribución es de todo el ramal, de toda la malla del circuito, no de esto solo, de toda la malla. ¿Está claro? A la hora de hacer el cálculo, lo que te sale es casi solo la parte que tienes ahí. Por eso puedes concentrar y dibujas como elemento, y ahora termino, como un elemento del circuito, lo mismo que concentras la resistencia en una zona y dibujas una resistencia, cuando todos los elementos de un circuito tienen resistencia, todos los elementos de un circuito, por muy pequeño que sea, tienen resistencia, hombre, salvo un superconductor, iba a decir. En ese caso la resistencia es cero, pero bueno, en general todos tienen resistencia. Lo que pasa es que hay elementos que tienen más resistencia que otros. Tú concentras y dices, bueno, toda la resistencia de esa malla la pones ahí, por así decirlo. ¿Está claro? Lo mismo estamos haciendo cuando dibujamos la bobina de esa manera. Bien, y ahora viene el momento de decir, y entonces, ¿cómo va a ser a la hora de calcular teníamos aquí para el 1, 2, 2, 3 y estábamos en el 3, 4 en ese. Uno dice, resulta que en esa bobina no tienes resistencia. No tiene resistencia. La he concentrado toda la resistencia en el otro lado. Por lo tanto, esto, la ley de Ohm te dice que esto es cero. E por diferencial de L es cero. De 1, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Por qué? Porque estoy considerando que no tiene resistencia. Ya digo, todo lo estoy concentrando en el otro lado. ¿De acuerdo?
Muy bien, ya solo me queda, este era 1, 2, 2, 3, 3, 4, me quedaba el 4, 1. El 4, 1 viene dado por cuál es la fuerza electromotriz, menos épsilon. Es decir, que tendremos I por R más Q dividido por C menos épsilon igual a 0, no, igual a menos el flujo del campo magnético con el tiempo. Y este término se puede poner en función de la intensidad de corriente, de los cambios de la intensidad de corriente. ¿Cómo? Va a ser proporcional al cambio de la intensidad de corriente con el tiempo. Uno puede decir, si hay una relación entre phi lineal e I, cosa que es así, hay una relación lineal entre el flujo del campo magnético, eso lo veréis, os lo mostraré, pero ahora lo estoy diciendo, hay una relación lineal entre el flujo del campo magnético y la intensidad de corriente. Hay una relación lineal entre el campo magnético y la intensidad de corriente. Si no cambia la forma del circuito, también con el flujo del campo magnético. ¿Bien? Es decir, va a haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad la vamos a llamar L, es el coeficiente de autoinducción. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que vamos a tener aquí, en este término, es un menos L por la derivada de I. Y lo que nos queda como regla de las mallas es esta. ¿De acuerdo? Bien. Mañana veréis cómo os pondré, resolveremos circuito primero con resistencias, resistencia condensador e incluso metemos alguna bobina, sabiendo cómo son las ecuaciones que debemos plantear.